Muy buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de la televisión canaria. Esta es una nueva temporada, la cuarta temporada, que comenzamos este martes. Hemos cambiado el día, los jueves, estos históricos jueves pasan a martes y esperamos pasarlo muy bien con ustedes los martes de cada semana. Estamos con novedades en el programa, lo verán, jugaremos con cartas, esta vez sí, y también tendremos una radiografía de la actualidad en clave de humor. Vamos a tener la oportunidad hoy de hablar con la persona que nos puede poner las cartas boca arriba sobre qué está pasando en el día en el que España se habla de un rescate virtual. A ver qué significa eso, pero ha tenido muy buen efecto en las bolsas, en la prima de riesgo, y Canarias parece que está tranquila porque va a recibir ya un dinero, importante dinero, para solventar todos sus problemas próximamente. El Fondo de Liquidez Autonómica. Por tanto, nos acompaña el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, a quien le agradecemos que nos acompañe esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches. Que haya buscado un hueco en la agenda para estar esta noche en el debut de la cuarta temporada del Envite. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Emilia González, compañera, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carmelo. Vamos a dar esas pinceladas de todo lo que vamos a tratar en el programa. Muy buenas noches. Iniciamos la nueva temporada del Envite con un nuevo término, el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico. El crédito al que Canarias ha acudido, como ya lo han hecho otras 5 comunidades. Lo hace y vuelven a surgir las diferencias entre el gobierno canario y el español. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Sonia, manifestó que Canarias estaba al borde de la suspensión de pagos y que tendría que recurrir a un segundo rescate. Algo que ha provocado una queja formal del Ejecutivo de Canarias que argumenta que estas afirmaciones perjudican a la comunidad. Hoy, con nuestro invitado, el responsable de las cuentas de las islas, veremos si esos 757 millones de euros que ha solicitado y que se van a destinar sobre todo al vencimiento de la deuda y los objetivos del déficit serán suficientes. La pregunta es clara: ¿Canarias va a pedir un segundo rescate? ¿Pedirá un segundo crédito? Como decimos, parte de ese crédito se destinará al cumplimiento de los objetivos del déficit fijados por el gobierno español. Justo el último informe del Consejo Económico y Social recoge que Canarias es la comunidad con más medidas en marcha para cumplir con los ajustes. Unos ajustes que en la quinta conferencia de presidentes celebrada a principios de octubre en Madrid, pues todos se comprometieron a cumplir. Una foto que representó la unidad del país ante Europa con todas las comunidades, Rajoy y el Rey, pero con tanto recorte, con tanto ajuste, con el acoso de los mercados, ¿servirá de algo el cumplimiento del déficit? Los recortes que está llevando a cabo Mariano Rajoy se traducen en una respuesta social que vemos casi a diario en múltiples manifestaciones y concentraciones que se suceden por toda la geografía española. Las voces en contra son cada vez más multitudinarias, pero ¿realmente los políticos escuchan esas protestas? Bueno, pues como ya saben ustedes, es habitual en nuestro programa que nos acompañen 4 periodistas que paso a presentarles. Están con nosotros Leopoldo Fernández, cabeza de vaca, periodista. Buenas noches, Leopoldo. Buenas noches. Bienvenido. También nos acompaña Enrique Betancourt, subdirector del Espejo Canario. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, encantado del regreso del Envite. Bienvenido en esta nueva temporada. Nos acompaña Saro Prieto, delegada Agencia EFE en Tenerife. Buenas noches, Saro. Hola, buenas noches. Y está con nosotros José Mujica, subdirector de Canarias 7. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a todos, también a nuestro invitado. Y Carmelo, cuando quieras ya puedes repartir la mano. Vamos a repartir la mano, efectivamente. Esta temporada tendremos al comienzo del programa una pregunta que formularán a nuestro invitado y que nuestro invitado elegirá de entre quienes tienen pues, su respectivo palo. Consejero, le paso cuatro cartas para que usted las contemple, las mire y elija una carta y a ver quién la tiene, qué periodista la tiene, y le formula la primera pregunta del programa esta noche. Cada periodista tiene su palo, tiene su carta boca abajo, pero en fin, conoce qué carta lleva. Tengo 3 bastos, un oro, vamos a elegir el oro. Muy bien, ¿quién lleva oro? Yo llevo el oro. Saro, Mira pues, qué bueno. Pregunte usted. Las perritas. Hola, buenas noches, señor consejero. Con los 756,8 millones que se han pedido del Fondo de Liquidez Autonómico, le da un respiro a las cuentas autonómicas de aquí a fin de año. Pero el 1 de enero comienza un nuevo ejercicio presupuestario con unas previsiones económicas que no son nada halagüeñas. ¿Cómo va a afrontar el presupuesto el Gobierno de Canarias para el próximo año? ¿Con qué previsión de crecimiento económico se queda? ¿Con la del Estado o con la del Fondo Monetario Internacional? Bueno, el Fondo de Liquidez, por lo tanto los 756 millones de euros que nos ha asignado el Fondo de Liquidez a la Comunidad Autónoma de Canarias, nos da liquidez, es decir, no nos arregla la dificultad o los problemas que tenemos del sistema de financiación. Para dejar claro cuál es la diferencia, tanto para qué sirve el fondo.
En cuanto a las previsiones para el próximo año, en la Comunidad Autónoma de Canarias estamos trabajando en el cuadro macroeconómico de cara al futuro, así que ¿qué previsiones tenemos? Creo que lo que no es sostenible es lo que ha hecho el Estado, una previsión de crecimiento económico, en este caso de decrecimiento económico, que no se sustenta en ningún parámetro creíble. Todos los analistas internacionales, el Fondo Monetario Internacional han criticado esa previsión. En definitiva, creo que el Estado se equivocará y lamentablemente la situación económica en España será peor de lo que ha previsto el Estado. Bien. Hemos comenzado, ha dicho el consejero, el Gobierno de España cree que vamos a decrecer lo que los organismos hablan de la tercera parte de lo que vamos a decrecer, que puede ser el triple. Pero con este asunto, llevándolo a Canarias rápidamente, Emilia, evidentemente hablemos de lo que significa ese FLA que tú has dicho, el Fondo de Liquidez Autonómica. Exactamente. Canarias se ha unido a otras 5 comunidades y ha solicitado al Fondo de Liquidez Autonómico un préstamo de 756 millones de euros. Nuestro invitado, consejero de Economía y Hacienda, ha señalado de entre todas las posibilidades, el FLA es la mejor opción, es el que ofrece las mejores condiciones respecto al mercado. Hay quien no lo ve así. El líder de los populares canarios y ministro de Industria, José Manuel Soria, ha cuestionado la solvencia de la comunidad autónoma, diciendo que Canarias estaba al borde de la suspensión de pagos y que va a acudir a un segundo rescate. Esto ha motivado una queja del Ejecutivo canario ante el Ministerio de Hacienda al entender que el líder popular actúa con deslealtad institucional y perjudica la credibilidad de Canarias ante los mercados financieros. Le preguntaremos a nuestro invitado si se va a pedir un segundo crédito. Crédito que a fin de cuentas se va a destinar a cumplir con el compromiso al que llegaron todos los presidentes autonómicos en la 5ª conferencia de presidentes celebrada a principios de octubre en Madrid. Este compromiso no es otro que el de cumplir con el objetivo del déficit, que en el caso de Canarias ha pasado de un 1,5% del PIB, del Producto Interior Bruto, este año a un 0,7% para el año que viene, para el 2013. Esto pese a ser la Comunidad de Canarias la peor financiada del Estado español, según el Ejecutivo. El último informe del Consejo Económico y Social asegura que Canarias es la comunidad con más medidas en marcha para cumplir con los ajustes, pero con tanto recorte, con tanto ajuste, con tanto apretarse ese cinturón, ¿servirá de algo el cumplimiento del déficit? El Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el foro en el que el Estado y las comunidades autónomas ponen en común sus posturas acerca de la financiación, el último que se celebró a finales de julio, de ahí salió precisamente ese déficit del 0,7% para 2013, pese a los votos en contra de Canarias y de Asturias. Cataluña y Andalucía ni siquiera acudieron a la reunión como señal de protesta. Un límite de deuda que fue criticado por nuestro invitado, sobre todo teniendo en cuenta que la financiación autonómica no es la misma para todas las comunidades. Es más, en este sentido, Canarias se lleva la peor parte. ¿Cuándo se va a modificar? ¿Cuándo se modificará el sistema de financiación? Bueno, pues estos son algunos de los asuntos que vamos a poner sobre la mesa, sobre todo con esa última pregunta que parece que en esa 5ª conferencia de presidentes quedó un poco en el aire. Quedó mucho en el aire, sí, se plantearon muchas cosas, luego a ver qué es lo que se va plasmando. Enseguida le toca el turno, le doy la palabra a Enrique, solo por responder a una de las preguntas que lanzaba Emilia en esta primera parte. ¿Van ustedes a pedir un segundo crédito al Estado después de este? No. ¿Eso es un bulo del ministro? Entre otras cosas, no más allá, porque la cantidad que solicitó Canarias es la cantidad que el Ministerio le comunicó que podía solicitar. Por lo tanto, para cubrir cuáles son los vencimientos que tiene de aquí a final de año y una parte del déficit que tiene autorizado para este año. Luego, afirmaciones de ese tipo creo que lo que hacen es dañar la credibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, dañar la solvencia, en definitiva, de la Comunidad Autónoma de Canarias, y por eso hemos presentado esa queja. Le hemos transmitido al Ministerio que, bueno, que en política vale el juego político, pero lo que no se puede hacer es desprestigiar a la comunidad autónoma a la que uno pertenece. Ya saben que las relaciones son las que son, este es un tema muy espinoso. Pregunta, Enrique. Esta mañana, consejero, muy buenas noches. En el mercado no hablan de otra cosa que del tema del déficit entre los puesteros y entre los clientes. Es un poco de coña, ¿no? La gente, cuando escucha hablar de rescate de la banca, rescate de los países, se pregunta cuándo les toca a ellos, ¿no? Cuándo les toca rescatar su situación, y cada vez que vemos un parámetro cada vez peor, ¿no? Previsiones del 25% de paro en España el año que viene, de crecimiento del 1,3%. Lo que decía el consejero, el triple de lo que España dice. Está en la agenda de los gobiernos, aparte de esas obsesiones, esos dogmas de fe que existen ahora con el déficit y con la deuda,
las personas, el recuperar la dignidad que significa, por ejemplo, el empleo, y hasta la solvencia personal y equilibrio psicológico, porque vamos a entrar en una etapa en que queremos multiplicar no solo la pobreza entre los niños y entre los adultos, sino los suicidios también. Parece que se piensa solo en los números y no en las personas. Vamos lo digo como norma de estilo, a concretizar o concretar lo más posible las preguntas para que entre todos, además están más cerca esta temporada que la pasada, pregunten más veces. Consejero. Pues el déficit no es un dogma de fe, pero es de obligado cumplimiento. Crea o no el consejero de Economía y Hacienda en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, crea o no, un gobierno está hoy por hoy obligado en virtud de una ley de estabilidad presupuestaria que aprobaron en el Congreso de Diputados. Y por tanto ya no es una... ¿Usted está de acuerdo con esa ley? No, en ese sentido no. Es más, creo que las administraciones públicas, creo que los gobiernos tienen que tener la capacidad de actuar de forma anticíclica ante realidades de la economía. Creo que tenemos que poder acudir al déficit cuando necesitamos introducir, inyectar dinero en la economía. Por poner un ejemplo, usted preguntaba a las personas y el empleo. El empleo es la mayor preocupación que tenemos en este momento en el Gobierno de Canarias. Esta mañana anunciamos la puesta en marcha de un sistema, de un proyecto por parte del Gobierno de Canarias, que es el Jeremy, que lo que pretende es hacer a través de microcréditos, créditos participativos, inversiones, coinversiones, poner en marcha alguna pequeña medida de dinamización con objetivo fundamental de generar actividad económica, de resolver uno de los grandes problemas que tiene el ámbito empresarial, que es el acceso al crédito, y finalmente generar empleo. ¿Se pueden hacer cosas? Sí. Por eso venimos reclamando, creemos que el Estado debiese establecer muy bien, cumplir el objetivo de estabilidad, pero sí introducir medidas que dinamicen la economía, porque si no, el dogma del déficit lo que genera es nuevo déficit, más restricciones y entrar en un ciclo vicioso que, bueno, los ejemplos como el de Grecia o el de Portugal nos indican hacia dónde se va cuando se siguen esas políticas. Estamos hablando de los famosos recortes. Por cierto, un subrayado, el consejero ha hablado de que hoy en noticia en el Parlamento Canario se anunció que en el proyecto Jeremy de ayuda a la pequeña y mediana empresa, en ese programa destinan ya 47 millones en microcréditos a las pymes canarias en proyectos de desarrollo. 47 millones. Con 8 millones de euros, más el acuerdo con la entidad financiera que saldrá a concurso, se ponen en marcha 900 microcréditos de 50.000 euros. Es una iniciativa... Y globalmente 47 millones para todo ese programa. Bueno, pues es dinero que están para las pequeñas y medianas empresas. José Mujica. Buenas noches, consejero. El modelo que ha elegido la Unión Europea y el resto de los organismos internacionales nos decían de forma machacona que había que apostar por la austeridad. Ahora parece que, recogiendo el diagnóstico del Fondo Monetario, la Unión Europea en su próxima cumbre está dispuesta a flexibilizar ese concepto. Entonces me gustaría englobar dos preguntas en una, como dice Carmelo, concretando, consejero. Una, su modelo ideal. ¿Necesitamos más tiempo para ir pagando lo que debemos y ayudar a la economía con medidas de reactivación? Es decir, austeridad o tiempo. Y la segunda, consejero, que va unida a esta. ¿Usted está de acuerdo con que en el cumplimiento del déficit que obliga la Unión Europea a España, y voy a hablar en cifras globales para que nos sigan, en torno al 6%, el Estado se reserve casi el 5% y le endose, le traspase a la comunidad autónoma en su conjunto un exiguo 1,5% aproximadamente? ¿Eso cómo se traduce en la calle? Porque eso les obliga a ustedes a seguir con los recortes. Pues yo creo que se ha demostrado que la austeridad de forma exclusiva no funciona, que es necesario, por tanto, que esa austeridad sea asumible por parte de las economías y necesitamos las administraciones públicas más tiempo. Más tiempo que, por ejemplo, le ha dado la Unión Europea al Reino de España. No solo le ha dado más tiempo, sino le ha incrementado la posibilidad de ese déficit. Y el Estado, ¿qué ha hecho? Frente a traspasar esa capacidad de mayor déficit de las comunidades autónomas, se la ha recortado. Es decir, que no contentos con tener más déficit por parte del Estado, lo que ha hecho es recortarle la capacidad de endeudamiento a las comunidades autónomas. ¿Qué implica eso? Pues mire, implica, por ejemplo, que en el presupuesto del año 2013 la comunidad autónoma, tan solo con esa decisión, tenga 320 millones de euros menos
por esa decisión. Y se produce una absoluta injusticia cuando las comunidades autónomas son las que prestamos los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Lo cual indica, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice, por ejemplo, la Fundación FEDEA, una fundación del Banco de España, que dice que el Gobierno central ha hecho todos los recortes en la traslación, en la transmisión de los fondos a las comunidades autónomas y nada en la Administración General del Estado. Creo que ese modelo es completamente erróneo. Leopoldo Fernández, salté porque debutó antes nuestra compañera Sara. Vamos a ver, a mí me gustaría que fuera usted un poco didáctico, si es posible, que nuestros televidentes entiendan un poco más los problemas de a pie. Usted, en el fondo, es el dueño de las llaves de la caja, del dinero que tiene Canarias. Imaginamos que abrimos esa caja y supongo que ahí habrá unos montoncitos que usted tendrá destinados para lo que acaba de decir. Uno, pues, para servicios sociales, otro para sanidad y otro para educación. Luego habrá otros pequeños montones, algunos grandes, para pagar a lo mejor más de 700 millones en intereses y deuda, y para otras partidas, salarios, etcétera. De los montones que hay dinero suficiente para todo lo que ustedes pretenden. Es decir, para cubrir, que es el objetivo que ha dicho el Gobierno que quiere cubrir, los servicios esenciales en materia educativa, en materia sanitaria y en materia de educación y servicios sociales, perdón. Si no hay dinero, aparte de los recortes que han venido del Gobierno central, que son muchos y probablemente no, con toda seguridad injustos, 600 o 800 millones, depende, aunque esa injusticia yo se la he oído a otros presidentes de comunidades, incluso del PP. Aparte de eso, si ustedes recortan ya desde Madrid, que viene recortado, ¿qué van a recortar ustedes? Porque usted mismo ha dicho algo que a mí me ha dejado sorprendido. No vamos a intentar, la intención es no despedir a nadie y no hacer recortes. Si hay menos dinero, ¿cómo no va a haber despidos? ¿O no va a haber menos contrataciones? ¿O no va a haber recortes? Esa es la pregunta. Vamos a ver, evidentemente en los montoncitos a los que usted hace referencia, hay algún montoncito, por ejemplo, para las transferencias a corporaciones locales, y otro montoncito para el ayuntamiento, hay montoncitos para el interés de la deuda, la más baja por habitante de toda España, pero el hecho real es que Canarias recibe en el año 2012 3.200 millones de euros del sistema de financiación e invierte en sanidad, educación y servicios sociales 4.600 millones. Luego tenemos 1.400 millones de euros de déficit en este año, 2012. Es decir, dinero que tenemos que quitar de otros montoncitos para ponerlos a sanidad, educación y servicios sociales. Y esa es la enorme dificultad, cuando además se introducen nuevos recortes, como decíamos antes, al bajar el objetivo de estabilidad, el objetivo del déficit de las comunidades autónomas. Por eso nuestra queja. Porque además todos tenemos que llegar al mismo sitio, es decir, al mismo objetivo de estabilidad, al mismo déficit. Pero partimos de situaciones distintas. ¿Cuál es la situación de la que parte Canarias? Pues mire, parte con una situación en la que tiene 800 millones de euros menos que la media del conjunto de las comunidades autónomas. Luego tiene una situación muy complicada. Y hemos ido manteniendo el núcleo esencial de los servicios públicos, con muchas dificultades. Cada vez se hace más difícil. Estamos en el proceso de elaboración de los presupuestos, pretendemos, intentamos mantener, por tanto, ese núcleo, ese es el objetivo que nos hemos planteado. Evidentemente cada vez se hace más difícil porque cada vez nos obligan a más recortes. Pero ¿de qué vamos a recortar? Pues seguiremos recortando. Mire, ya hemos recortado 3.000 millones de euros en los últimos 5 años. No me diga cuánto, ¿de qué? Por favor. Hombre, vamos a ver, me está pidiendo por tanto que le enseñe cuáles son los presupuestos de la Comunidad Canaria. Lo va a tener que decir el día 31. Y todavía no estamos en ello. Más o menos. Pero vamos a insistir seguramente en el curso del programa, porque hablaremos de recorte, que es el tema de moda, de presupuestos que están en elaboración. Y algo de humor, Emilia. Estamos con una novedad en el programa. ¿Tenemos un especialista, Emilia, para todo? Exactamente, porque claro, entre tanto ajuste y tanto recorte, vamos a contar esta noche con otra visión de lo que sucede en Canarias, que a veces no nos viene mal. A partir de ahora miraremos con otro enfoque la actualidad. En este caso lo vamos a hacer en clave de humor. El humor que le da Aarón Gómez, nuestro especialista semanal, que de todo sabe. Él dice que es en Canario un enteradito, o especialista, vamos a decir, un especialista en todo, ¿no? Sí, muchas gracias y buenas noches. Soy Aarón Gómez y soy especialista, como bien has dicho, en política, macroeconómica, microeconómica, medioeconómica, bajoeconómica, por encima económica, en alcalina. En todo también tengo 6 cátedras, un máster del universo y un Mazinger Z en casa chiquitito. También, pues soy, como ya bien he dicho, un enteradito, soy esa persona, todos hemos tenido un cuñado, un yerno, un tío, que sabe hacer un poquito de todo, te cuelga un cuadro, te arregla el calentador, sé el truco para que el pulpo te quede tierno. ¿Sabes? Que todo el mundo dice, pues yo te lo explico. Y bueno, la economía. Me han traído aquí para hablar de economía, ¿no? Está el señor consejero. La economía, bueno, la economía
que te cuente de la economía está sintiendo una aceleración negativa, como Félix Burgenbreit, el suizo, que se tiró lo vieron, de la estratosfera, iba primero una aceleración positiva, después una negativa. Un canario nunca podría haber hecho este récord porque nos hubieran pedido el certificado de residencia para ir a la cápsula, pero bueno, recortes. Los canarios podemos hacer ciertos recortes sin necesidad de estar pues, haciendo grandes aspavientos, ¿no? ¿Qué podemos hacer domésticamente como recorte? Pues mira, por ejemplo, ahora se acercan los carnavales y todos como locos a comprar purpurina, telas, ¿verdad? Como todos los años. No, tenemos que recuperar la esencia del canario, ¿verdad? La esencia, ese disfraz que tenemos todos en casa. Todos nos hemos disfrazado alguna vez de osito, ¿o no? Hay que rescatar el osito del armario. ¿Qué tiene un canario en un armario? Tú abres el armario de un canario y tiene dentro el traje de romería, ¿vale? Con las gafas de sol y la gorra por un lado, que también está de moda ahora. El plástico para ir a la nieve, ¿verdad? La chamarra para cuando hace frío, esas 2 veces al año. Y el traje de osito, que es ese traje bonito, que además es de cualquier animal, que te lo hizo tu madre, ¿no? Y tú le dijiste, mamá, que arrastre el suelo, que eso queda hardcore, ¿no? Que arrastre, que se pueda llevar arrastrando, nada más que es de cualquier animal, es de pantera rosa, de osito se llama. Eso siempre se llama osito igual. Te lo pones, ese traje, que además es bonito porque si hace frío te lo subes, te pone, llueve siempre en carnavales, y si no, te lo atas aquí a la cintura, ¿verdad? Y dejas que ver la camisa de tu equipo favorito, ¿no? El que sea, para que la gente haya un feedback, una retroalimentación, y te vas al mogollón, ¿verdad? A bailar. Yo no sé ustedes, yo en mis tiempos cuando salía, porque ya no salgo, en mis tiempos solo se escuchaba una canción, no me miras así que me desconcentro, solo se escuchaba una canción, aquella, ¿se acuerdan la de que decía sigan bailando? ¿Se acuerdan? No sé cómo es ahora, pero antes era que es una canción que duraba 16 horas. ¿Se acuerdan? Que era, sigan bailando, que era una tonga de DVD. Sigan bailando, que siga la fiesta, despierta al vecino. ¿Se acuerdan? Despierta al vecino, que tú vayas al mogollón y esto se empezaba a activar. Despierta al vecino, que hagan la clave, que hagan la clave, que hagan la clave. Y tal. Y eso además se disociaba. ¿Qué pasa? Que con este baile que se efectúa en carnavales, que tú desencajas la cadera y empiezas a bailar y puedes estar bailando así, sin tomar estupefaciente ni nada, eso no hace falta. 16 horas sin parar así, como te pares, te vas, como te pares, te quedas dormido. ¿No? Gente en carnavales que tú te la encuentras así de pie, está dormida, ¿no? Porque se paró. Tú no te paras. Además, tú puedes estar hablando de filosofía, de ciencias ocultas, lo que tú quieras, y el cuerpo va a su bola, ¿no? Y sigan bailando. Puedes hacer cosas como la fintiña, que es, sigan bailando, sigan vitas para allá, y la gente flipa. Bueno, entonces estás bailando ahí, ¿no? Y además, ese traje, como lo vas llevando arrastrando, te sirve como termómetro de cómo te lo has pasado. Porque como vas chupando la calle, yo un año llegué con una persona así, que la tengo en casa trabajando. Estoy en empleo. Mira, recuerda, además es un baile como chiquitito, como no desgasta mucho, eso ahorramos en piche, ¿o no, señor consejero? Que eso después no hay que devolverlo a alicatar, o como se diga, tampoco sé. Bueno, esos son algunos de los recortes que podemos hacer. También, pues no bañarnos es otro, pero sobre los temas estos hablaremos la semana que viene, que espero volver, y ya les ilumino con mi intelecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Aarón. Yo creo que me voy a quedar con el truquito del pulpo, luego se lo voy a preguntar porque esto siempre viene bien. Aarón Gómez es un gran morloguista, es especialista en todo, en lo que se puede decir ante una cámara en tan poco tiempo. Le agradecemos su lucidez. ¿A ustedes les ha llamado la atención algunas de las reflexiones de Aarón llevadas a la práctica diaria? Los recortes. No estamos hablando sino de recorte, que el consejero no quiere decirnos, por cierto. ¿Es verdad que no quiere usted precisar esos recortes, consejero? No. Es un adelanto, ¿Es una primicia periodística. No, mire, vamos a ver. ¿Dónde van a cortar? ¿Lo va a tener que decir? Los presupuestos sí, pero evidentemente los presupuestos los aprueba el Consejo de Gobierno y la discusión en el seno del Consejo tiene que conllevar dónde hacer esos necesarios ajustes. Hemos dicho que el objetivo fundamental es mantener el núcleo de servicios esenciales, lo contaba antes Enrique, decir, oiga, esto se puede hacer, bueno, cada vez con más dificultad, manteniendo unos servicios públicos esenciales en muchas dificultades, porque no nos olvidemos que la prestación de determinados servicios en Canarias es mucho más costoso de lo que puede resultar en el ámbito de un territorio continuo, ¿no? Es decir, el tener determinadas prestaciones sanitarias imprescindibles para tener calidad de vida en nuestras islas, yo creo que no es discutible. Traslados y demás. Ya no estamos hablando, por tanto, fíjese, de reclamando que el Estado en el ámbito de la financiación cubra esos sobrecostes, sino simplemente que estuviese en la media del conjunto de lo que financia a las comunidades autónomas. Me llamó la atención, consejero, un dato que usted dio antes, que a veces pues, se pasa desapercibido. Le entendí bien que el Estado les da 3.200 millones y ustedes se gastan 1.400 más para... 1.400. El sistema de financiación en el año 2012 entrega a Canarias 3.200 millones de euros. Canarias invierte, gasta en sanidad, educación y servicios sociales 4.600. Luego hay 1.400 millones de los montoncitos a los que hacía hacía referencia antes Leopoldo. Vamos quitando. Pues evidentemente de otras políticas, es decir, evidentemente de hacer otras cosas. ¿Por qué? Pues porque creemos en la necesidad de mantener el núcleo esencial de los servicios públicos. Pues hay un déficit de 1.400 millones, iba a decir algo. Y entre estas otras cosas hay yo creo que una de las grandes asignaturas pendientes que tiene cualquier
la Administración, que es la reducción administrativa, ¿no? Hasta ahora las medidas que se han tomado no parecen desde luego para nada suficientes, y por ahí yo creo que se va bastante gasto. Y por otra parte, cuando no nos quiere adelantar en qué dirección pueden ir los recortes, hay determinados servicios, consejero, que se están notando ya. La semana pasada salían publicadas las listas de espera del Servicio Canario de Salud. Y servicios que han funcionado con relativamente, bueno, que no han funcionado mal, se están viendo tocados realmente por los recortes, ¿no? Dos puntos. La reducción administrativa. El Gobierno de Canarias fue el primero que redujo el número de consejerías de 10 a 8. El Gobierno de Canarias fue el primero que redujo el número de altos cargos. Lo digo por reducir estructura desde el punto de vista costoso. Eso no implica... Con todas las empresas públicas. Eso no implica reducción efectiva de gasto, pero sí implica reducción administrativa. En las empresas públicas, una gran demanda en los últimos años ha reducido a la mitad las aportaciones del Gobierno de Canarias a las empresas públicas. Luego ha reducido esa estructura administrativa. Bueno, ustedes son conocedores de algunas discusiones en el ámbito laboral que se ha tenido con los representantes de los trabajadores de determinadas empresas públicas, a los que nos hemos visto obligados a hacer expedientes de regulación de empleo, por poner un ejemplo. Es decir, cada vez con más dificultades. Pero mire, yo creo que entenderemos todos que es imposible dar las mismas prestaciones, las mismas calidades de servicios cuando nos faltan 1.400 millones de euros. Cuando teníamos más capacidad en otros aspectos, pues teníamos más montoncitos de los que coger, pero que cada vez hay menos montoncitos porque cada vez hay menos dinero. Estamos entrando ya en lo que la gente está entendiendo. Hay poco dinero para cubrir las necesidades. Enrique, José. Sí, poco dinero y poca reacción. Yo no sé qué pasaría si otras comunidades autónomas de las llamadas históricas, antes hablaba con Leopoldo de eso del nacionalismo y dónde se justifica o no, y si algún sitio que se justifica es en este, les hicieran las puñetadas que nos hacen a nosotros. Es decir, 812 millones de euros menos en financiación autonómica. Plan de infraestructuras educativas que lleva funcionando desde el año 93-94 aproximadamente, 0 euros. Plan de empleo, eliminado prácticamente. 74% en reducción también en el plan de carreteras. Lo de la desalación de aguas que ya... Lo de las carreteras va a los tribunales, por lo visto. Sí. El gobierno piensa llevar el tema a los tribunales. Había que ir a los tribunales a los responsables de hacer el presupuesto del Estado, directamente. Lo de la desalación, porque parece ya un insulto a los canarios, porque aunque se sea muy centralista y se iba en un lugar donde el agua se consigue a través de los ríos, se debería tener el conocimiento de que aquí, sin desalación, no tendríamos ni vida, ni población, ni actividad económica. Y que ahora no vengan a salvarnos, que ahora vengan y dicen, no, hemos resuelto lo de la desalación. No, resuelto no, me las ha fastidiado de manera injusta. ¿Cómo es posible, y es lo que yo no entiendo mucho del todo, que no haya reacción y que no nos pongamos de acuerdo los canarios en algo? Consejero, ¿reacción y de quiénes? Pues mire, reacción. A mí me hubiese gustado escuchar en el Partido Popular la misma reacción que tuvieron, por ejemplo, el presidente de Baleares, que es del Partido Popular, cuando conoció los presupuestos generales del Estado. Me hubiese gustado escuchar la misma reacción que tuvo, por ejemplo, la presidenta de Aragón cuando vio los presupuestos en el Estado. Me hubiese gustado, en definitiva, que los dirigentes del Partido Popular reconociesen una realidad objetiva, que es que estos presupuestos son malos, no, muy malos para Canarias, y que, por tanto, hubiesen reclamado de origen la necesidad de reformarlos, pero yo no lo he oído. Evidentemente, hemos dicho que estos presupuestos lo que generan es mucha más desconfianza entre Canarias y el conjunto del Estado español, entre la Administración, entre el Estado. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que son cuantitativamente importantes, como pueden ser la reducción del convenio de carreteras de 207 millones de euros a 54. Son muchos dineros, pero bueno, la gente lo puede ver si quiere más lejano. Ahora, no es entendible que se elimine una partida de 4,8 millones de euros de ayuda a la desalinización. Y digo, no es entendible cuando se mantienen... Del agua. Cuando se mantienen 8 millones de euros para la misma ayuda en el ámbito de Ceuta y Melilla. Y a eso es lo que me refiero. Explique eso, por favor, consejero. ¿Se le quita a Canarias, se le da a Ceuta y Melilla? No, no se le quita. En Ceuta y Melilla se mantiene esa partida y en Canarias desaparece. Para el agua, para desalar el agua. Es decir, es que en Ceuta y Melilla tienen los mismos problemas en cuanto a la necesidad de desalinizar agua para beber que la que tenemos en Canarias. Repito, 8 millones están consignados para Ceuta y Melilla. O sea, hallamos la parte proporcional de lo que supone poblacionalmente Ceuta y Melilla con Canarias. No tendría que haber 4,8 millones de euros, tendrían que haber casi 40 en Canarias. Lo digo por fijar referencia. Y eso son cosas que cualitativamente reflejan lo que hemos venido demandando, lo que hemos venido denunciando, que es un abandono por parte del Gobierno central con Canarias. Eso es lo que define una acción política del Gobierno central con Canarias. José. Consejero, en esa España de las 2 o 3 velocidades que usted está describiendo, ¿no cree que también es hora
y díganos, más o menos, oriéntenos cómo se podía hacer de que cambien los criterios de asignación de fondos a las comunidades autónomas. Por ejemplo, Canarias, en el tributo sobre sociedades, aquí no tributa el Banco Santander en Cantabria, ni las líneas aéreas en Baleares. Ese cambio en el ritmo de velocidad, ¿cuándo podría darse, consejero? Pues cuando haya voluntad política de hacerlo. Pero mire, la primera voluntad política sería muy sencilla. Vamos a cumplir las leyes que nos hemos dado en el Congreso de los Diputados. Tan sencillo como eso. Mire, yo hoy en día... Por ejemplo, la ley del REF. Mire, la ley del REF contempla la desalinización de agua. ¿Por qué no se cumple? Pues porque no les da la gana, porque por el mero hecho de la definición presupuestaria vulneran la ley del REF. Pero explíquelo, si es tan amable, el qué debe cumplir si no se cumple de esa ley famosa, el REF. Pero todos, mire, el Plan Integral de Empleo de Canarias está recogido en el REF. La ayuda a la desalinización de agua está recogido en el REF. Las subvenciones al transporte de pasajeros y mercancías están recogidas en el REF. La ayuda para que no sea más costoso la producción de energía en Canarias está recogida en el REF. La ayuda para que sea más beneficioso la producción de energías con energías alternativas en Canarias está recogida en el REF. La necesidad de que el Estado invierta la media de lo que invierte en el conjunto del Estado español está recogido en el REF. Pero sí es que en el REF ya tenemos la mayor parte... ¿Es papel mojado entonces? Efectivamente, lo están convirtiendo cada día más en papel mojado. Y eso es lo más preocupante, porque eso es lo que supone el modo de relación entre Canarias y el Estado. Y por los hechos están convirtiendo en una ley, repito, pero que no es una ley que no hemos aprobado aquí en Canarias porque nos diera la gana, no, es una ley aprobada en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, de obligado cumplimiento. ¿Qué pedimos nosotros? Cúmplase esa ley. ¿Y hasta cuándo, consejero, los canarios pueden resistir ese abandono? Pues hasta que quieran los canarios, lo que decía antes Enrique, que por qué no se producen. Bueno, pues porque quizás el pueblo canario sea un pueblo mucho más dialogante en ese sentido, que le gusten menos las discusiones, pero al que conviene poco calentar el pico. Lo que pasa es que, siendo cierto absolutamente, y comparto su afirmación, todos estos incumplimientos es que no son de hoy, que es el problema, consejero. Estos incumplimientos vienen de hace muchos años. No se cumple el REF actual, como no se cumple el sistema de financiación actual, pero es que tampoco se cumplió el REF anterior, ni el sistema de financiación de 2001, ni el de 98. Y yo solo oigo voces ahora que lo estamos pasando mal. ¿Alguna responsabilidad existirá cuando ustedes y el Partido Popular, que gobernaron juntamente, dijeron sí buena al sistema actual y a los incumplimientos del REF que se iniciaron hace 20 años? Entonces, la culpa, ciertamente, la primera, Madrid, pero la segunda está aquí. Y lo que hay que pedir también es responsabilidades a ustedes como políticos por no haber defendido hasta donde creo que debieran los intereses de Canarias. En segunda cuestión, me parece absolutamente lamentable, igual que esto, que exista una manifiesta incapacidad por parte de ustedes y por parte del Gobierno de Canarias y del Gobierno central para ponerse de acuerdo y dialogar. Es que no hay diálogo. No hay diálogo. Es verdad que hay un obstáculo gravísimo en el medio, y yo lo digo aquí, además, aunque se me enfade todos los señores del Partido Popular. Y la culpa es del Gobierno central, sobre todo del ministro de Industria, que además es canario para más INRI. Pero por Dios, es que hay que anteponer los intereses de Canarias. ¿Cómo es posible que ni siquiera se sienten a dialogar para tratar de entenderse y defender los intereses de los canarios? Que los tienen que defender todos, allí y aquí. Perdone que... Pero creo que debo decirlo. Primero, sistema de financiación. Mire, ningún territorio puede renunciar a un sistema de financiación nuevo cada vez que se modifica, entre otras cosas porque pierde dinero. Pregúnteselo a los andaluces que renunciaron a un sistema de financiación. Sí, es cierto. Y por tanto, cada año se gana teóricamente más, se recibe más dinero por sistema de financiación. Si no hubiésemos aceptado el sistema de financiación, estaríamos todavía mucho peor. Ya, lo que pasa es que ustedes aceptaron con el PP, insisto, el del año 2009. Repito, pero yo oí palabras de alegría. No. Usted ha preguntado qué se hace. Pues mire usted, es que no queda otro remedio. El sistema de financiación, en lo puedo como las lentejas. O las tomas o las dejas. Y si las dejas, no solo no ves la lenteja. Sí, pero es la realidad. Y exactamente igual que las decisiones que se toman en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde dicen, no, es que se ponen de acuerdo. No, se ponen de acuerdo, no. El Gobierno Central, pase lo que pase, tiene mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera e impone sus decisiones, por mucho situación. El cumplimiento del REF. Mira, el Gobierno de Canarias ha impugnado unos cuantos presupuestos al Estado por
cumplir el REF, unos cuantos, por ejemplo el del 2008. ¿Y la resolución de los tribunales no se ha producido? Pero mire usted, pues, estamos en donde estamos, dentro de la... ¿Hay que judicializar la política? Pero es que estamos en el ámbito democrático y las mayorías en el Congreso de los Diputados fijan lo que fijan, y por eso lo que ha hecho el Gobierno de Canarias con partidos políticos distintos es reclamar y denunciar ese REF. Y mire, por último, de forma importante, sobre el diálogo. Hombre, le puedo asegurar que el Gobierno de Canarias, todos, desde el primero hasta el último de los miembros, no solo los que se sientan en el Consejo de Gobierno, sino aquellos que tienen responsabilidades, están siempre dispuestos a ofrecer la mano y dialogar. Le puedo poner múltiples ejemplos. Lo que pasa es que dos no dialogan si uno no quiere. Y le puedo poner en cada una de esas materias, de las que acabamos de hablar, referente a incumplimientos o desapariciones de partidas en los presupuestos del Estado que tienen que ver con Canarias, le puedo poner ejemplos en carreteras de las reuniones que se han mantenido con el Ministerio esperando solventarlo, en agua, etcétera, etcétera, para, de buenas maneras, en el ámbito del respeto institucional, que no nos olvidemos que es fundamental. Y que tiene que ser recíproco. Efectivamente, y que tiene que ser recíproco. Pero mire, esa reciprocidad a la que usted hace referencia se demostró en la última conferencia de presidentes, donde todas las comunidades autónomas se fueron a Madrid a sentarse con el presidente del Gobierno de España, porque España tenía un problema de credibilidad exterior, porque habían transmitido una sensación de que las comunidades autónomas eran un problema. Y eso todas las comunidades autónomas olvidaron sus diferencias y se fueron a Madrid a sentarse en esa conferencia. Eso es lealtad institucional. Precisamente lo que esperamos es que eso sea en el doble sentido. En este caso, la lealtad institucional del Gobierno de España para con Canarias. Estamos en el envite, como ven, es un tema central, desde luego, y en muchos hogares de Canarias. Mucha gente se pregunta qué soluciones hay a todos los problemas económicos, cuándo acaba la crisis, cuándo se resuelve el problema del paro, cuándo se genera empleo. Claro, tenemos a la persona, como decía antes Leopoldo, el hombre que tiene las llaves de esa caja, que podría darnos alguna de esas soluciones desde Canarias. Pero está la cosa, como vemos, como está. No quiero calificarla, está como está. En el día, repito, en el que España parece que está dispuesta a pedir un rescate virtual, pedir dinero a Europa para que nos ayude a salir adelante. Puede ser una buena noticia, las bolsas así lo han registrado. Seguimos en el programa, volveremos sobre temas que están planteando nuestros invitados y contertulios. Es un tema que está ahí, lo de la compañía Islas Airways. Decía que era una especie de noticia desalentadora en un contexto en el que, como vemos, la cosa no va como van rodadas. Una compañía aérea prácticamente se declara en suspensión temporal, anuncia que volverá, mantiene algunos vuelos charter, mantendrá una conexión con Caracas a través de otra compañía. En fin, no muere definitivamente, pero desde luego que es una noticia bastante desalentadora en una tierra que necesita los aviones como ninguna otra, las comunicaciones aéreas y la competencia. Imagino, consejero, que esa noticia a ustedes les ha caído. Ustedes ya han protestado ante Fomento, incluso culpabilizándole en parte del hundimiento de esta empresa. Vamos a ver, lo que es evidente que es una mala noticia. Cada vez que perdemos conectividad aérea entre nuestras islas, perdemos conectividad aérea de Canarias con la península, es una muy mala noticia para los canarios, ¿no? Entiendo que esas cosas pues no se pueden comprender cuando se tiene la visión desde el ámbito de la península, como por ejemplo con el certificado de residencia, pero en Canarias necesitamos los aviones, los barcos para movernos, para ver a nuestros familiares, para ir al médico, para hacer negocios, para generar actividad. Bueno, los necesitamos porque no tenemos otro medio de vida. Por lo tanto, cualquier noticia que provoque la desaparición de una compañía aérea marítima, una compañía de transportes, una compañía que nos acerque a los canarios, es una mala noticia. Una cosa más sobre esta compañía aérea, que repito, es la que establecía la competencia con las compañías interinsulares, con la otra compañía, con Vinter, fundamentalmente. Ustedes piden, consejero, que se restablezca la competencia porque si no sería malo para el mercado el que hubiera solo una compañía. Hombre, yo creo que es lógico y evidente que en una situación donde se producen actuaciones de monopolio, no haber competencia, baja la calidad del servicio, se incrementan los precios. Si no hay competencia, difícilmente se mejora el servicio aéreo en este caso. Por eso esperamos que prontamente Islas pueda volver y que ojalá hubiese muchas más compañías que estuviesen operando en Canarias. Yo creo que los precios no, porque son precios intervenidos y los fija el Estado. Lo que pasa es que, claro, a través de campañas y de incentivos se pueden variar. Lo que a mí me parece que es más importante es que esos 700.000 plazas que ofertaba anualmente, casi el 20%, creo recordar, de la cuota de mercado Islas, pues o bien se cubran por otra compañía o se llegue a lo que pienso que es más accesible. Como aquí existe la obligación de servicio público, pues que Vinter asuma esa responsabilidad o se acuda a una nueva compañía en tanto Islas se reorganiza o vuelve a operar para salvar los intereses de todos, que es, como usted decía, y estoy totalmente de acuerdo,
que las comunicaciones interinsulares son nuestras carreteras, o lo que en la península serían las carreteras. Por eso hay veces que se ignora. La ministra de Fomento fue un caso típico de decir, es que hay canarios que viajan 90 veces al año. Sospechosos. Yo, sin ir más lejos, y no creo que sea sospechoso. ¿Por qué? Pues porque tus actividades personales o profesionales te invitan a eso. Y habrá montones de canarios, y no hablo solo de puestos de gente oficial o que trabaje como cargo público, que viajan porque su profesión les exige. Nuestra necesidad. Es decir, que lo que hay que hacer es más oferta, la haga quien la haga. Pero mejor que sean 2 o 3 compañías en vez de una sola, está claro. Vamos a continuar porque hay un aspecto más, Emilia, que incorporar a este asunto, que es cuando se hablaba antes de reacciones, en la calle ha habido reacciones. Exactamente, este es un tema que ha dado mucho que hablar, pero también en los 10 meses que lleva gobernando Mariano Rajoy, miles de personas han salido a la calle para mostrar su rechazo a los recortes del Partido Popular. Algunas concentraciones han acabado con decenas de heridos y detenidos, como la del 25 de septiembre, cuando miles de personas rodearon el Congreso de los Diputados. Rajoy ha tenido que enfrentarse además a una huelga general el pasado mes de marzo contra la reforma laboral y se avecina otra el 14 de noviembre en Canarias para decir no a los recortes. Pero ¿realmente esto sirve de algo? ¿Los políticos escuchan las protestas? ¿Sirven de algo estas protestas? Y queda, consejero, ustedes cuando ven las manifestaciones, ¿qué piensan? ¿Que hacen? ¿Cambian de opinión? Pues, no, hombre, vamos ¿O miran a a otro lado? No, mirar a otro lado no se puede. Evidentemente se observa con preocupación. Se observa con preocupación porque se va produciendo cada vez más un desapego entre la actividad política y la actividad social, porque cada vez más se ve a la acción política como un problema y no como una solución a los problemas. Y eso creo que es enormemente preocupante. Si no hay acción política, difícilmente se pueden afrontar los problemas. Y hay distintas formas de afrontar los problemas y, por tanto, distintas formas de ejercer la política. Yo reivindico la acción de la política para intentar resolver los problemas. No se puede mirar a otro lado. Se hace absolutamente necesario atender, escuchar, mirar, aunque a veces no te guste lo que oigas. Claro. O duela tanto como aquel primer ministro griego que decía que producía dolor ser político. El primer ministro griego. Que a veces cuando los ciudadanos ven, lo que ven es enfrentamiento y sobre todo cuando uno está en paro, cuando le llega esta fatal a final de mes, cuando tiene que recurrir a la pensión de los padres para poder llegar y lo que ve es enfrentamiento, pues tal vez eso aleje al ciudadano de la política, que lo que quiere es soluciones. Pues sí, evidentemente. Por eso, mire, me he cansado de repetir en el Parlamento de Canarias, de hacer llamadas al Partido Popular a sumarse al reconocimiento de realidades objetivas, como la del sistema de financiación, las dificultades que está pasando con la Comunidad Autónoma de Canarias, como que no es entendible el que se rebaje las partidas asignadas al PIEC en una Comunidad Autónoma de Canarias con una alta tasa de desempleo. Eso sí, lo seguiré haciendo. Llamadas, como decía antes, al diálogo, a sentarse, a trabajar de forma conjunta y no simplemente por el mero hecho de mantener una posición política. Creo que eso es una acción errónea, porque le puse antes un ejemplo, le puse ejemplos de dirigentes del Partido Popular que han tenido otras actitudes cuando han tenido que criticar al gobierno central, siendo del mismo partido, del Partido Popular. Baleares lo han criticado. El propio presidente ahí ha dicho, yo lo tengo apuntado aquí, que hay actitudes que no son propias del presidente del gobierno, Rajoy, que él lo conoce, que cree que hay determinadas decisiones que se han tomado con respecto a Canarias que seguro que no han sido tomadas por él. Es sorprendente que lo diga, pero eso es así. Te ha dicho José. Consejero, y poniéndolo en la llaga, en ese desapego, en esa distancia entre la clase política y la clase social, y además se lo pregunto partiendo de la base que Coalición Canaria lleva 20 años en el poder autonómico, ¿no cree que es hora también, ya que se están revisando muchos expedientes y muchos supuestos, no cree que ahora que a lo mejor entonen un mea culpa, porque a lo mejor lo que le falla a la clase política es su plan de comunicación, es decir, las dificultades para comunicar lo mucho que hacen? No, vamos a ver, cuando hay desapego es porque estaremos haciéndolo mal, también porque hay situaciones que ayudan más y ayudan menos. Cuando se tienen actitudes de la crítica fácil, es más fácil calar esa crítica fácil en este momento en la sociedad que tiene más dificultades que en otro momento. Evidentemente la responsabilidad no va a ser de la sociedad, la responsabilidad es de nosotros que no hemos llegado a transmitir ni lo que hacemos, ni por qué lo hacemos, ni cómo lo hacemos. Pero por eso habrá que entonar no solo el mea culpa, sino qué cosas podemos cambiar para mejorar la situación. Difícil en la situación actual que los ciudadanos sean más permeables a recibir esa posición, pero bueno, es nuestra obligación. Enrique. Sí, siguiendo con el tema de la desafección hacia la política, una cosa es lo que las encuestas señalan respecto a los problemas, que aparece el tercero, por cierto, detrás del paro y de la situación económica,
Pero en cambio yo creo que es importante cuando la gente le pregunta cuáles son los problemas que te afectan más personalmente, la política no es el tercero. Está la sanidad. Probablemente porque a la gente le afectan más los recortes que han afectado a la sanidad. Y la política está al mismo nivel que la educación o que las pensiones, ¿no? Por lo tanto, ahí hay, digamos, cierta precisión. Y luego yo creo que se ha hecho daño desde la propia política con los comportamientos incorrectos de determinados gestores que han metido la mano donde no tenían que meterla, prácticas antidemocráticas, incluso declaraciones como las que hace la señora Cospedal, hacen un profundo daño a la política. El pretender que solo estén como diputados los que vienen de una cuna, eso es lamentable, nos retrotrae pues, a siglos anteriores. También desde el otro lado, no solo desde la derecha, desde el movimiento alternativo de los que se manifiestan en el 15M o en el 25S, que es el más reciente, ese discurso que a mí me pone de los nervios de el próximo parado que sea un diputado. Eso a Franco le encantaría, que no hubiera diputados, que hubiera un caudillo y punto. Yo creo que desde todos los lados se está poniendo la política cuando sin política y sin políticos lo que hay es otra cosa muy peligrosa. Consejero. Bueno, nada, 100% de acuerdo. Está de acuerdo, que se les culpa a ustedes demasiado, excesivamente. No, si no es excesivo. Es decir, vamos a ver, decía antes que en una situación como la actual, de dificultades económicas, pues es más fácil que calen mensajes de ese tipo. Y, hombre, evidentemente responsabilidad tenemos. Es decir, el conjunto de la clase política, si me lo permiten también, bueno, la desinformación y actitudes del ámbito de la información, de la no traslación, no solo será una cuestión de comunicación, también será de quienes transmiten el mensaje, ¿no? Bueno, yo creo que eso, como decía Enrique, no ayuda, ¿no? Hombre, no ayuda por lo menos a aquellos que creemos en un sistema democrático. Probablemente haya... los populismos se alimentan en este momento. Haya otros que estén buscando algunas otras opciones. Estamos en el envite, recta final, quedan todavía un cuarto de hora, vamos a aprovecharlo bien. Volvemos a ver la realidad en clave de humor, si quieren. Estamos en el hogar de dos seguidores del programa, enganchados al envite, gente informada, gente... A ver qué están pensando de lo que están viendo. Son Wilson y Rod. Qué curioso esto del rescate, tío. Wow, el rescate, Wilson, peliculón. Mel Gibson hace un papelón si sale la película. ¿Cómo que Mel, Alejandro, cómo que Mel Gibson? Estoy hablando del rescate económico, la actualidad del país. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso del rescate? Que el rescate es lo del... O sea, tú el déficit lo entiendes. Entonces, el dinero por ahí del ROI es muy difícil. Yo no te lo puedo explicar porque no lo vas a entender. Pero vamos a ver, ¿eso solo le pasa a España? No, bueno, también hay más países. Está Inglaterra, Portugal, Croacia, allí, pues, una cantidad de países ahí pues metidos. Ya está, que jueguen un mundial. Una metáfora. Claro, que jueguen un mundial y el que gane, pues en vez de darle la copa, pues lo liberan de la deuda. Ale, que son países europeos, Ale, ¿cómo que un mundial? Sería una Eurocopa. Eso es verdad. Y además, están metidos ahí hasta los bancos, que yo no sé si esa gente tiene equipo para poder jugar. Es que hay un follón ahí con los bancos también. Wilson, no me hables de los bancos. ¿Qué te pasa con los bancos? ¿Qué me pasa? Que el otro día fui a hacer una entrevista a un banco. Que tuvo un banco, nada más que lo usas para dormir, hombre. ¿Qué vas a hacer tú una entrevista en un banco? ¿En serio? Que fui a hacer una entrevista en un banco. ¿Y sabes lo que me preguntaron? ¿Qué te preguntaron? Que si yo alguna vez había robado en el trabajo. Venga, hombre, ¿qué les dijiste, Ale? Pues les dije que sí. ¿Cómo le vas a decir que sí? Que te están dando curro, pero ¿cómo se te ocurre decirle que sí roba? Claro, para que sepan que soy de los suyos. Pregunta trampa. Muy buena idea. Pues, oye, hablando de entrevista, el otro día fue el amigo del padre del cuñado de la novia de la prima de mi novia. Espera. ¿El amigo del padre del cuñado de la novia de la prima de tu novia? Ese. Ese pibe es modelo, ¿no? Ese se presentó a la policía. ¿Y sabes qué le preguntaron? ¿Qué superhéroe sería? Mira, a mí me hacen esa pregunta 1 año y pico, 2 preparándote esas pruebas, que tú vayas con los nervios sin dormir en toda la noche, porque tu familia depende de ese dinero, que la cosa no está para hacer preguntas chorras, que está nervioso, que eso es serio. Batman, ¿o no? Batman, yo digo Batman, yo digo Batman. Yo también. Batmóvil, coche de empresa, tú vas cueva, llegas tu bañera, tu Bacardi Cola, Batman el mejor de los... Pero es que, Wiso, no pueden hacer esas preguntas. Los superhéroes también lo están pasando mal, están en crisis. ¿Tú no sabes que Spiderman ahora se quedó sin curro? ¿Qué me dices, Spiderman? Sí, Wiso, que ahora se llama The Spiderman. Chistaco, ¿no? Chistito. Qué malo, tío, chiste. Era malo, pero a ver, te estaba viendo tenso y digo, bueno, con el tema de la crisis, para aliviar. Claro, para la crisis lo que tienes tú en la cabeza, más que estás todo el rato con las tijeritas, estate quieto ya, hombre, ponte... ¿Qué estás haciendo con las tijeras? Vamos a ver, Wiso, ¿qué voy a estar haciendo? ¿Adaptándome a la nueva situación social? ¿Tú no ves que está todo el mundo hablando de los recortes?
Pues yo voy cogiendo práctica. Buah. Mira, Alejandro, presta atención que creo que van a tocar el tema de la recesión y a ver si te enteras de algo, tío. ¿La recesión? Ah, pues mira, eso sí me interesa a mí porque tengo un primo recesionista y lo del turismo, tú sabes que está fatal también. Madre mía, primo recesionista. Desde el punto de vista económico, evidentemente no, pero... Siempre que podamos tomar las cosas con humor, dentro de lo mal que está la cosa. En la prensa de Las Palmas tienen mucho éxito las viñetas. Y además, ustedes, José, tienen viñetistas de toda la vida también. Morgan, que tienen mucho impacto. En la tele esto es un ensayo. La verdad que son muy incisivos muchas veces en temas que son sociales, pero el humor ahí distrae mucho y distiende. Y yo creo que ayuda también a entender las cosas. Lo difícil que es entender esto, ¿no? Con algún golpe, el de Spiderman este. Y el recesionista. El recesionista. Vamos a entrar en una sección nuestra que es, digamos, de la temporada pasada, rescatada. Le hemos puesto siempre rostro humano. Esta vez, Emilia, las fotos también tienen rostro de otro tipo, de cualquier cosa que sea noticia. Esta vez, como tú dices, el fototest lo hemos cambiado, lo hemos variado un pelín. Le voy a pedir al consejero pues que me diga lo primero que le viene a la cabeza. Lo vamos a ver aquí enseguida. Vamos con la primera, sí, eso ya. En este caso, bueno, pues este verano hemos sufrido en el archipiélago, en Tenerife, en La Palma, en La Gomera, pues incendios que han dejado, pues en este caso, este panorama en la isla colombina, en la isla de La Gomera. ¿Cómo se puede evitar esto? ¿Qué tenemos que hacer para que no volvamos a vivir una situación como esta? Usted que también es consejero de seguridad. Los incendios, los grandes incendios es imposible evitarlos, es decir, podemos hacer acciones de prevención a lo largo del año, podemos hacer, por tanto, recuperar determinados terrenos que hemos ido abandonando, pero abandonado la sociedad por el cambio de una sociedad agrícola a una sociedad más urbana y eso provoca, por tanto, que haya terrenos que son invadidos por especies arbóreas que generan mayores dificultades. ¿Qué se puede hacer? Pues se puede hacer sobre todo mejorar en prevención. Ahora bien, cuando un incendio adquiere determinadas proporciones, según dicen los expertos, solo se apaga cuando no encuentra más combustible que quemar. Bueno, esperemos que ya se haya quemado todo ese combustible y no volvamos a pasar por una situación como esta. Vamos con la siguiente fotografía. Esta es una fotografía mucho más amable. Hace un año precisamente pues vivíamos esa erupción en la isla del Hierro. La verdad es que la naturaleza nos está dando bastante movimiento en el archipiélago y esta es una imagen de un tiburón ballena inofensivo, dicen, que ha aparecido en la costa herreña. Poco a poco el Hierro se va recuperando, ¿verdad? Hemos aprendido de las erupciones volcánicas. ¿Estaríamos ahora un poquito quizás más preparados para un nuevo movimiento en ese mar? Sí, hemos aprendido mucho, es decir, no tenemos ni teníamos experiencia ninguna en ese sentido y por tanto de la experiencia vivida creo que lo mejor es quedarnos con eso, ¿no? Con esa imagen del mar, de las calmas, recuperando poco a poco la vida y bueno, esperemos que no solo recupere la vida en ese sentido del mar, sino también la isla del Hierro desde el punto de vista económico, se genere la actividad que llama a esa nueva regeneración de esa vida submarina y nos ayude a paliar un poco la situación que se ha vivido en la isla del Hierro. Desde luego es de las mejores noticias para esta zona del Hierro. Vamos con la tercera fotografía, que seguramente la reconocerá. Yo no le voy a decir nada de esta fotografía, es un partido Madrid-Barça en el Camp Nou. Dígame usted lo que opina de eso. Muy bonito estadio. Enorme. Enorme estadio. Pues es la expresión de un problema que tiene hoy por hoy el Estado español y que entre todos intentamos arreglar esos problemas o desde la imposición es imposible que lleguemos a la solución que deseamos. ¿Cuál cree usted que es el futuro de las autonomías? España es un Estado que se basa en las autonomías. Por eso decía antes que me alegraba enormemente que el gobierno del señor Rajoy haya cambiado su discurso y de un discurso en el que se ha culpabilizado a las comunidades autónomas de los problemas del conjunto del Estado español, haya declarado en la última conferencia de presidentes que las comunidades autónomas no solo no son un problema, sino que son una parte importante de la solución. Ese cambio de discurso me parece fundamental para poder resolver los problemas y por tanto
que se cambie el modelo de la imposición al modelo de la colaboración, de la actuación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. ¿Qué opina usted de la independencia de Cataluña? Bueno, pues creo que es una decisión complicada. Hoy por hoy ni siquiera está previsto desde el punto de vista legal cómo solventar esa circunstancia. Creo necesario incrementar todas las vías de diálogo para evitar las situaciones de tensión. Decía antes Leopoldo que se requiere más diálogo. No, es absolutamente necesario sentarse en la mesa a dialogar para intentar buscar soluciones a un problema que se está generando hoy en día en Cataluña, que ninguno sabemos cómo puede acabar. ¿Y de Canarias? No, y de Canarias tiene un problema de financiación, tiene un problema de prestación de servicios públicos y tiene un problema que hemos intentado transmitir, que nos preocupa el desapego que se puede sentir en el conjunto de la ciudadanía de los canarios con actuaciones como las que han tenido el gobierno del Partido Popular en estos presupuestos del Estado, que actuaciones como estas ayudan poco y que los problemas que podemos estar observando hoy en día en determinados territorios en el ámbito español un día crecieron como crecieron, y lo que es importante es que no crezcan, y para que no crezcan hay que poner remedio desde el principio y no llegar al final con situaciones muy poco fiables en el tiempo, ¿no? Bueno, vamos con la última fotografía ya. Pues la reconocerán porque es la hazaña de esta semana. Recuerden que el austriaco Felix Baumgartner logró el éxito al situarse en la estratosfera. Cayó en caída libre, 39.000 metros, sin certificado de residencia, decía nuestro humorista Aarón Gómez. ¿Estamos nosotros en caída libre? No, espero que no. Espero que no. Con el concurso de todos, yo estoy convencido de que no estamos en caída libre, ¿no? Estamos en un momento de muchísima dificultad. Cuando uno ve las cifras del desempleo, pues son absolutamente desalentadoras. Pero hay que ir buscando poco a poco, como decía al principio, medidas pequeñitas que nos ayuden a ver un poquito más de luz en el túnel. La situación es compleja, muy difícil, pero hombre, lo más importante es que de esta salimos entre todos, ¿no? Y por tanto se hace necesario el concurso de todos, de unos y de otros, ¿no? De los que están en un lado y de los que están en el otro, de los que están en la responsabilidad, de los que están en la oposición, de los que tienen las obligaciones en el ámbito empresarial o en el ámbito social o en el ámbito político. Cuantos más seamos trabajando en ese mismo camino, será mucho más fácil encontrar la solución a los problemas, ¿no? Es difícil en este momento actual, pero yo creo que debemos intentarlo todos los días, que así se haga. Una cosa y otra dan vértigo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber participado en nuestro fototest. Carmelo, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Emilia. Muy interesante todo lo que hemos escuchado. Estamos ya en la recta final, en la que recuerden que en 30 segundos a nuestros periodistas y a los invitados les pedimos que hagan una reflexión. Hoy, Enrique, primer día de huelga estudiantil, es tu tema, así que me imagino que... Bueno, se tendría que nombrar la huelga estudiantil, aunque tengo algunas discrepancias, sobre todo con la participación de los padres y madres. Yo soy padre de hijos de la escuela pública, además, pues creo que es indiscutible, cuanto menos, ¿no? Pero quería dirigirme al gobierno en este caso, sin preguntar, reflexión. Sí, pero reflexionar sobre una actitud que han tenido que equivocada y que han rectificado, que es lo que han hecho con la ILP de educación, que inicialmente han prohibido o digamos impedido su tramitación, alegando que intervienen factores económicos, y finalmente parece que, creo que rectificando, va a permitir que se debata, que creo que es positivo que se debata educación y es positivo que se respete a la ciudadanía. Gracias, Enrique. José, 30 segundos. José Mujica. Consejero, prevén que... Sin pregunta, reflexión en voz alta. Bueno, más una reflexión con pregunta. ¿Prevén el escenario donde los empleados públicos se recorten el sueldo un 20% para ayudar a sanear las cuentas? Y por otro, pagos a proveedores y acreedores que en próximos meses obliga a hacerlos en 30 días sobre los 100 actuales de media en todo el Estado español. Son dos polos importantes a dilucidar en los próximos meses que a lo mejor ayudan también a la elaboración del presupuesto. Se la apunta y después al final yo creo que tiene tiempo, puede incorporar una respuesta. Sí, yo quería reflexionar sobre... Sin preguntas, por favor, no lo carguen de preguntas. Bueno, tengo montones para hacer, pero bueno. Reflexiones. Reflexión. Unos datos que a mí me han parecido desalentadores que se han conocido esta semana sobre la cantidad de gente, volviendo a recurrir a los estudiantes, que se está marchando fuera de España. Gente muy bien formada y que el problema que hay es que no hay retorno, porque no hay posibilidades de trabajo, porque no hay expectativas favorables.
Sí, para mí es y además desalentador. muchos se van a América, a Venezuela y a Cuba. Para mí es también. desalentador. Gracias, Saro. Leopoldo, 30 segundos. Pues yo creo que después de la desafección en la que todos estamos de acuerdo respecto de la política o de los políticos, importa mucho, a mí me parece más que nunca en estos momentos, recuperar la grandeza de la política, el sentido de la vocación de servicio público, la transparencia y la comunicación de las acciones de gobierno. Y si en Canarias tenemos más de 110.000 familias que no trabajan porque no pueden trabajar y porque sus miembros no reciben además prácticamente ningunos ingresos, yo creo que la primera obligación de este gobierno y de cualquier gobierno es sintonizar con sus necesidades y recortar de donde haya que recortar, y cuanto haya que recortar para que no les falte nuestra ayuda, nuestra solidaridad y el apoyo económico de todos. Muchas gracias, Leopoldo. Consejero, tiene usted 30 segundos un poco más generoso. Voy a intentar además responder a las preguntas. Y lo que usted quiera aportar también. Gracias. Primero, el Gobierno de Canarias manifestó, en virtud del reglamento del Parlamento, cuál era la situación con respecto a la discusión de la iniciativa legislativa popular para hablar de educación. Nunca dijo que no se discutiese, pero bueno, bienvenido sea que se discute y se hable sobre la necesidad de educación. En definitiva, nosotros no prevemos un escenario donde los empleados públicos se recorten un 20%. Mire, los empleados públicos son una parte fundamental hoy en día del consumo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Mensajes que estemos dando en ese sentido van a ir contra el consumo y la recuperación económica de la Comunidad Autónoma de Canarias. Entre otras cosas, teniendo en cuenta que parten de reducciones del poder adquisitivo de forma importante. Es desalentador la salida del conjunto de los jóvenes españoles del territorio. Es una generación forzada probablemente a emigrar. Del millón de personas hay 850.000 que han vuelto, que eran extranjeros, no nos olvidemos, y unos 150.000 que han emigrado a intentar buscar fuera otras oportunidades. Y estoy de acuerdo, Leopoldo, en la necesidad de recuperar la grandeza de la política, de sintonizar con el conjunto de la ciudadanía. Es fundamental. Para eso necesitamos el concurso de todos, de quienes tenemos la acción de la responsabilidad política y de quienes tienen la acción de la comunicación. En la medida en que los mensajes que transmitamos vayan en sentido contrario, será mucho más difícil. Pues, consejero, muchas gracias, muy amable. Hasta la próxima oportunidad. Gracias a ustedes, buenas noches. Hemos terminado el primer envite de la nueva temporada, la cuarta temporada. Queremos felicitar a Wisho y Rod y a Aarón Gómez, que han colaborado por primera vez en este programa. Agradecer a nuestros invitados periodistas. Emilia, hasta la próxima semana y a ustedes también. Un fuerte abrazo, hasta el próximo martes. Muchas gracias, buenas noches.